a darle grabar a la clase y para que ustedes me autoricen, le den continuar, creo que les aparece allá. Y pues ya con eso me autorizan también, pues porque ustedes saben que yo esta clase la cuelgo en YouTube para que los niños que no se pueden conectar, pues al menos tengan el acceso a la misma. ¿Listo, mis hijos? Bueno, buenos días para todos, me alegra saludarlos, siempre nos reunimos los cuatro, los juiciosos, Dayana, Zafiro y Jonathan. Tengan entendido que les voy a dar punto positivo a los niños que asisten a clase. Entonces, de esa manera, pues ustedes también tienen una recompensa bien merecida ahí. ¿Cuál era el tema de la guía número 5 con la que arrancamos el tercer periodo? La literatura del descubrimiento y la conquista. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que la decisión del consejo directivo y del consejo académico fue tener 2 guías por periodo. Entonces es muy importante cumplir con las actividades. Las hice muy sencillas, muy de contenido para que ustedes leyeran, se ubicaran en este tipo de literaturas, ¿cierto? Como para que ustedes vayan teniendo esas bases para más adelante y también para las pruebas a ver. Y esto son actividades muy sencillas. Es un cuestionario, un resumen y un mapa mental o conceptual. ¿Listo? Entonces, esto lo hago de la manera más sencilla para que ustedes no brieguen, pues, a hacer las cosas y te saquen una muy buena nota. ¿Listo? Las 2 primeras notas, que son el cuestionario y el resumen, van a ser el 30%, el del saber conocer. La nota del mapa mental va a ser el saber, uno de las saber hacer, y las otras 3 notas que siguen de la guía 6 van a complementar el saber hacer. Entonces ahí sacamos 6 notas en todo el periodo, se suman esas 6 notas y ese es el promedio de la bimestral. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta y pues hagan bien esas cositas, especialmente esta primera que van a salir el 30%. ¿Listo? Apenas me habilita el sistema, yo empiezo a subir notas, no me han enviado mayor cosa, de su grado ya me enviaron 3 chicos, pero el resto no, entonces me esperaré que me envíen los trabajos completos. ¿Listo? Bueno, vamos a arrancar el tema con un video que yo voy a ir narrando algunos aspectos de la literatura y ya después vamos a ver un pequeño capítulo del profesor Superou sobre cómo eran los colegios en esa época de la conquista. Entonces, para que pues tengamos algo divertido y de paso vamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla y vamos buscando, espérenme, qué pena con ustedes. Listo. Voy a hacerlo con el micrófono, se va a escuchar un poquito de fondo, pero es que la idea es que yo les voy a ir contando el video. ¿Listo? ¿Sí escuchan bien? Ok. La literatura de la colonia hace referencia a todas las obras escritas durante los periodos de la conquista de América, es decir, cuando los españoles llegaron al continente americano. En ese momento hubo cambios en los pueblos que habitaban el continente. ¿Por qué? Porque estas personas llegaron con el dominio de las armas y obviamente llegaron a conquistar, ¿cierto? Entonces siempre hubo una relación de poder ahí. ¿Por qué? Porque ellos invisibilizaron esas culturas indígenas y impusieron su religión y también su literatura. En esto, primero, para que llegaran acá, hubo un desarrollo en todo lo que tiene que ver con navegación, porque pues los barcos, las carabelas fueron un invento que permitieron a Colón llegar a América. Y ahí empezó un cambio en los hechos políticos y económicos porque hubo un intercambio de mercantil, es decir, se llevaban las cosas de América y las llevaban para Europa, ¿cierto? Un pedazo se lo quedaban los conquistadores y otro pedazo se lo mandaban a los reyes de Castilla y Aragón.
En ese momento en Europa estaba resurgiendo un movimiento cultural que se llamaba el Renacimiento, un cambio de cultura, es decir, ya no estábamos hablando de todo centrado en Dios, sino en un cambio antropocéntrico, es decir, empezamos a pensar en el ser humano como centro de la vida en el mundo. El 12 de octubre de 1492, que antes se llamaba el Día de la Raza, aunque no tiene por qué, fue el día que Colón llegó a América y empezó la conquista del continente americano. Ellos creían que los europeos eran enviados por los dioses, nada más por su contextura totalmente diferente y porque obviamente tenían armas más avanzadas. Y por eso fue que fue muy fácil dominarlos, porque nosotros no teníamos cómo hacerle frente a la pólvora, a las espadas que ellos tenían. ¿Listo? Los colonos se adueñaron de las tierras, eso se llamaban las encomiendas. Entonces, yo por lo menos Diana Contreras era una colonia. Bueno, no, porque las mujeres en ese momento nos invisibilizaban más aún. Pero entonces yo llegaba y conquistaba por lo menos norte de Santander. ¿Listo? Y eso era mío. Por ejemplo, la villa de Santander, por eso es que está la iglesia y todo eso donde fue criado él, porque eso fue de las familias que llegaron acá y conquistaron todo eso. ¿Listo? Y yo llegaba y eso eran mis tierras, dominaba lo que había ahí y aparte de eso me quedaba con un pedazo y pagaba tributo a los reyes de España. Y eso se llamaba la encomienda. Aparte de que los acabaron con los pueblos indígenas porque trajeron la peste española, las gripas y algo que nosotros no teníamos, nuestro sistema inmune ahorita con lo del COVID no estaba acostumbrado a eso y que a través de las encomiendas se explotaban los pueblos indígenas de los sectores conquistados, también se empezaron a traer pueblos africanos para servir de esclavos. Y todo esto empezó a crear en las artes y las letras todo lo que conocemos como la literatura de la conquista y colonia, porque como estos españoles llegaron a un nuevo territorio, empezaron a narrar lo que veían, cómo eran los indígenas, qué costumbres tenían, qué comían, cómo habitaban, ¿cierto? Cómo interactuaban con los negros, esas especies nuevas, los animales, la naturaleza. Entonces empezamos a hablar de las crónicas de Indias y aparte de eso, cuando ya se establecieron en pueblos, entonces empezaban a contar de cómo eran la vida de esos españoles ahí en ese pueblo, entonces las rencillas que tenían, qué tal era amante de tal, que yo no sé qué, el chisme que llamamos, ¿no? El deporte por excelencia. Bueno, las primeras obras literarias fueron escritas por los conquistadores en el desembarco y escribieron descripciones geográficas de lo que encontraban. ¿Para qué? Para poder posibilitar lo que venía después, que era la conquista, ¿cierto? Entonces empezaron a darle nombres a las cosas, a decir qué era lo que encontraban, como a describir muy bien las cosas para que las personas que llegaran posteriormente a ellos pudieran tener una conquista y un acceso al territorio más fácil. Y eso recibió el nombre de las Crónicas de Indias. El aspecto religioso fue muy importante porque las conquistas de los pueblos se dio a través de la espada, es decir, de la muerte y de la cruz. Es decir, si usted no se convertía, lo mataban. Entonces, y todas esas creencias indígenas de su unión con la Pachamama, todo su aspecto religioso fue invisibilizado y todavía aún es satanizado porque se dice, uy, no, eso es brujería, eso es satánico, eso yo no sé qué, se sigue sesgando ese pensamiento. ¿Para qué? Para poder tener dominio a través de la religión.
Ya como les dije, ya cuando se asientan los pueblos, entonces empiezan ya las crónicas de lo que pasaba en los centros urbanos y más que todo en los españoles, entonces empiezan todas esas crónicas, por lo menos el Carnero es una de ellas, entonces narraban todas esas cosas, esos tejemanejes que se daban entre los españoles de ese momento. Y ahí surge por lo menos un clásico que es Inés de Hinojosa, por ejemplo. Hubo una novela aquí muy popular hace mucho tiempo y de cómo, y estuvo estuvo en mi tierra, en Pamplona, y entonces ella era amante de uno, del otro, eso tuvo hasta cuento con la sobrina, ¿no? Eso entonces, todo eso lo contaban en esos libros. Y aquí vamos a ver algunos autores y obras destacadas de esta época. Está Juan de Castellanos, sacerdote español, residente en Tunja y autor de un poema que es Elegías de varones ilustres de Indias. Se quedó el video. Aquí vemos un fragmento de Elegías de valores ilustres de Indias. Juan Rodríguez Freile, en Bogotá, autor del Carnero, el que les acabo de hablar, provenía de una famosa o de una familia muy prestigiosa, es decir, pudiente, e hizo estudios en el seminario, pero no se recibió como sacerdote, hizo parte de las guerras de pacificación indígena, es decir, había unos pueblos muy aguerridos que sí se les enfrentaron a los españoles y pues habían gente que encomendaban en esa tarea de pacificarlos, es decir, de matarlos para que ellos imponerse. Esa sigue siendo todavía muchas veces la paz. En este carnero es donde yo les digo que empiezan, se hablan, son sobre los chismes, por decirlo alguna cosa, o de la vida que tenían los conquistadores y los colones en los centros urbanos en ese momento de la conquista y la colonia. Y lo bonito del carnero es que cuenta todo, o sea, ubica Santa Marta, Bogotá, Pamplona, ¿sí me entiendes? Entonces uno pues lee eso y siente que está conociendo el territorio también. Bueno, listo. Ahí ya tenemos una introducción a la literatura de la conquista y la colonia. Pues ahí también tuvo una importancia la expansión del castellano, pues los reyes de Castilla y Aragón impusieron ese tema, pues ya tenían plática para armar guerra con todo el mundo y pues entonces ellos impusieron la letra, pues la letra con sangre en letra, ¿no? Y por eso es que nuestra lengua castellana se llama lengua castellana, porque viene de los reyes de Castilla y Aragón. ¿Listo? ¿Qué más les cuento? Existen unas características específicas, la descripción de la naturaleza son muy ricas porque pues era algo nuevo y había que contarlo y había que decirlo, pero también desde la visión del conquistador, ¿cierto? De cómo estoy viéndolo como algo exótico, pero para dominar, Profe, casi no no se para... escucha. ¿Ahora sí me escuchas? Ah, sí, señora. Sí, es que yo no sé, cada vez que comparto pantalla y cambio, empieza esa vaina a fallar. Entonces, no viéndolo como algo exótico para dominar, más no y explotar, más no para conservar, ¿cierto? Entonces, esa siempre fue la visión del conquistador, de que yo llego, miro a ver cómo saco beneficio, cómo me lucro de esto, cómo domino, pero jamás se pensó en conservar, en mirar cómo estábamos hacían una buena relación con los pueblos indígenas, no. Siempre se tomó desde la óptica económica y desde la óptica de la imposición y de la conquista. ¿Listo? A ver, vamos a ver un video del, espérate, cerrar acá.
del profesor Superou sobre cómo eran las escuelas en ese momento. Entonces tengan en cuenta que en ese momento quienes podían acceder a la escuela, pues los hijos de los españoles, de algunos con los que se relacionaban con los criollitos que tenían plata, etcétera, etcétera. Ya los criollos fue cuando ellos se reprodujeron acá, entonces ya no eran españoles porque no nacían en España, pero eran hijos de españoles y esos eran los que podían estar allá. Un negro ni por el carajo podía saber leer, a menos de que el amo le enseñara, un indígena menos. Entonces vamos a ver cómo era esa vida en ese momento con un capítulo del profesor Superou. A ver. Ah, no, este no es. Nuestra institución con estudiantes tan brillantes como usted. Nos llamaron del colegio de Popayán para que usted realice su ponencia sobre la campaña libertadora. Muchas gracias, señor. Espero que deje en alto el nombre de su colegio. Hola, yo te ves ser linda. Así que tú eres Hamilton, te doy la bienvenida a uno de los colegios más antiguos del país. Espero lo disfrutes, pero te advierto, debes tener cuidado cuando suene la campana. ¿Y acaso qué pasa cuando suena la campana? No digas que no te lo advertí. Ay. ¿Y ahora qué voy a hacer para la ponencia? ¿Esto qué es? ¿Sí ves? Este es uno de los colegios más antiguos de Colombia. Wow, tengo una buena idea para reemplazar mi ponencia. Claro, eso es. Podría ser. ¿Cómo eran los colegios en la época de la colonia? Finalmente, si queremos comprender la independencia, es clave saber qué pasaba en la colonia. Pero yo no sé cómo era. Es hora de llamar al profesor. Silveria, no olvide que los cubiertos se usan de afuera hacia adentro. A ver, ¿cuáles son los cubiertos para el postre? Pues los más chiquitos, porque los ricos son tacaños y no les gusta servir mucho postre. ¿Y los del plato fuerte? Estos, los más grandes, profesor. ¡Ay! ¿Qué pasó, oiga? Con San Martín de Porres. ¿Se encuentra bien, Silverio? Claro que estoy bien, hombre. Déjela la araca. Pero, profesora Corou, Hamilton necesita saber cómo eran los colegios en la época de la colonia. Al ver mi zapato, con prontitud. Hemos estado investigando y según nos contó el rector de este colegio, los padres jesuitas lo fundaron en 1643, pero en 1767, por orden del rey de España, Carlos III, los jesuitas fueron expulsados y el colegio se cerró, pero volvió a abrir sus puertas en 1778. Entonces viajaremos a Popayán en 1778 a recorrer las huellas de la historia. ¡Con prontitud! Niño, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están en el colegio? Usted sí que es chistosa, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que vamos a estar en el colegio si no nos dejan? Eso de la educación para los negros es prohibido. Nosotros nacimos para servir. Si algunos de nosotros aprendemos a leer y escribir en la escuela de primeras letras y nos enseñan sobre el poder de Dios y de Jesucristo. Por Dios, ¿cómo es eso? Si la educación es un derecho de todos los niños. Tienes toda la razón, Mozalbete. Al colegio solo vienen los blancos y con recursos suficientes para pagar su educación. Así que mejor vete si no quieres que Dios te castigue por meter tus narices donde no debes. ¿Y ustedes dos? ¿Qué? Señor, venimos a ponernos a su servicio. Tal vez necesite hacer la limpieza del colegio. Sigan apurados. Alma virunque cano, troyaye primus. Ay, profesor, ¿qué es eso tan raro? Es como si estuvieran hablando en chino. No sé, chica, el dictado es en latín, madre de las lenguas romanas. Claro, es que debe estar en clase de latín, mamá. No, Hamilton. He estado investigando y descubrí que en esa época todas las clases se daban en latín. Lo que está dictando el profesor es la Eneida de Virgilio. Esa debe ser la clase de literatura. En este mismo libro se aclara que en esos colegios solo se dictaban clases de literatura, teología y filosofía. ¿Qué hace ahí, joven?
ficción. Javier Solilino, estamos afuera en un salón de clase y estamos viendo a un joven llorar. Imagínense que el profesor lo castigó por no saberse la lección. Oigan, ¿ustedes qué hacen acá? ¿No saben que los negros tienen prohibido el ingreso al colegio? Y también las mujeres, los indios y los blancos sin riquezas. Mejor dicho, en este tiempo casi nadie se podía educar. No hay ni una sola niña por aquí. Pues sí, solo unos privilegiados podemos estudiar. Ahora retírense. Mamá, según nuestra investigación, en esos tiempos las mujeres no iban al colegio porque normalmente se encargaban de las labores domésticas. Ay, 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 ay. Y ahora también machismo. Con esa bendita cosita de algunos hombres que están convencidos de que una solamente está para fritar empanadas en chancletas. Es el colmo. No todos los niños iban al colegio. Algunos tenían tutores que les dictaban clases privadas, aunque esto era más costoso que ir al colegio. También encontramos que a finales del siglo XVIII, José Celestino Mutis y el entonces obispo Caballero y Góngora intentaron impulsar una reforma educativa para incluir más materias. Claro, José Celestino Mutis, el científico que lideró la expedición botánica y que en esta época trató de impulsar reformas a la educación. Ese es el señor que hay que encontrar. Buscamos a ver si está por acá. Esta reforma que propone el Mutis es irreverente y díscola. Espérense, chica. Esto suena interesante. ¿Cómo se les ocurre a Mutis y a su excelencia, el arzobispo Caballero y Góngora, semejantes atrocidades? Nosotros orgullosamente enseñamos las santas doctrinas del angélico doctor Santo Tomás de Aquino y ahora que proponen que enseñemos las falsas doctrinas de Copérnico y Newton a nuestros estudiantes, si es que esas teorías son condenadas como falsedad por nuestra iglesia. Ah, ¿qué tal? Ahora toca repetir esa locura Copérnico, que la Tierra gira en torno al Sol. Ya todos sabemos que el Sol es el que gira en torno a la Tierra. Sí, la Tierra es el centro del universo y Dios su máximo gobernante. ¿Sí están escuchando esto, muchachos? En esta época aún están vigentes las ideas de Ptolomeo, y eso que son del siglo II después de Cristo. Sí, profesor, y además ponen en duda los planteamientos que Copérnico expuso en el siglo XVI. Esto nos da pistas para comprender que en esta época hay una fuerte resistencia al cambio sobre lo que se enseña en los colegios. Esto sí es clave y tocaría investigarlo más. El problema es que ya no queda mucho tiempo. Tengo que terminar de preparar mi presentación. Según lo que aprendimos del viaje, lo que investigamos, los colegios de aquellos tiempos definitivamente eran muy diferentes a los nuestros. Así es, primero eran muy excluyentes. Ni las mujeres, ni los indios, ni los negros, ni los blancos pobres, ni los mestizos podían asistir. Se enseñaba en latín y veían pocas materias. Además, todo se tenía que memorizar. Se ingresaba al colegio ya grandes. No existía ni primaria ni bachillerato. Y además, los alumnos no podían argumentar ni discutir la palabra del profesor. ¡Hola de Dios! ¡Correcto! ¡Hemos cumplido! Hemos desenredado el nudo de la historia, dos pelos de la nariz de Pacheco. Un momento, profesor. Entonces, ¿cuánto tiempo más se demoró el debate entre las teorías de Ptolomeo y las de Copérnico? Si la educación era tan excluyente, ¿a partir de qué momento pudieron asistir al colegio las niñas, los negros y los indígenas? Además, ¿de qué servía aprenderse toda esa mano de datos de memoria? Profesor, ¿los estudiantes tenían libros en la casa para hacer las tareas? ¿Les ponían tareas? Esta es una misión para el profesor Superó. Y la cevichica. Para más información, entra a www. Bueno, mis hijos, acá quedó claro cómo era más o menos un contexto. Espérate, dejo de compartir pantalla. Voy a pausar acá el que sigue. Ay, no me quiere salir de acá. Bueno, ahora sí. ¿Cómo era el contexto histórico en ese momento? Entonces, por ejemplo, solo se enseñaba filosofía, teología y todo tenía que ir en línea con la Iglesia Católica. Por eso es que ahí hablan de Copérnico, porque Copérnico ya no decía que la Tierra era el centro del universo y era plana, bueno, en fin, y
algo que ahorita nosotros asumimos que es lógico, ¿cierto? Pero en ese momento no se podía enseñar porque había sido satanizado por la Iglesia Católica y prácticamente se decía que eso era una herejía porque iba en contra de lo que decía la Iglesia. Entonces, ahí vemos cómo eso influía en la educación y solo podían asistir los ricos. Por eso es que hoy en día la educación es un derecho universal y todos tenemos acceso a ellas. Es más, hay etnoeducación. Se enseñan cosas en la lengua de los indígenas y hay etnoeducadores. Entonces, si yo fuera etnoeducadora, por ejemplo, por allá en La Guajira, tendría que saber hablar guayunaiki, que es el idioma de los guayú, y enseñarles en guayunaiki, ¿cierto? Y prácticamente el guayunaiki es una segunda lengua, porque yo por lo menos esto conocía a muchos palabreros allá y estudiaban, y uno cuando por lo menos se va a graduar de maestría le exigen segunda lengua, y ellos al hablar el guayunaiki también era reconocida como una segunda lengua y podían graduarse de magísteres en ese momento. Entonces, ya hemos avanzado un poco, pero aún nos falta mucho por avanzar. Ese es el contexto: conquista, colonia, dominación, explotación. Todavía seguimos en ese tema. Las características, las crónicas, describir lo que vemos. Ahí nos nombraban un personaje muy importante que es José Celestino Mutis, el que impulsó la expedición botánica en Colombia, que nunca se llegó a concluir, pero los libros de Mutis son hermosos tanto en arte como en literatura, porque describía todo lo que tiene que ver con las plantas de nuestro país. Y eso nos resalta nuestro sentido de pertenencia con Colombia. Y todavía no, a pesar de que ha pasado tantos años, no ha existido una expedición tan importante como la de José Celestino Mutis. Y ellos tenían un pensamiento diferente, y ellos querían que las ciencias se enseñaran como parte obligatoria dentro de la educación que se estaba impartiendo en el país. ¿Listo? Ahora sí abro el micrófono para dudas, para alguna inquietud que se tenga frente a la literatura de la conquista y la colonia. No, profe. ¿Todo clarito? Claro. Claro. Los videos. Bueno, ¿claro como el agua de la Esperanza o claro como el agua de Bucaramanga? No, claro, como el agua de Bucaramanga. Bueno, así sí, así como esta, porque si estamos como el agua de la Esperanza, sí, estamos mal. Sí. Listo, mis hijos. Entonces, prácticamente ese es el tema: responder el cuestionario, hacer el resumen, el mapa, entregarlo a tiempo. Creo que tenemos hasta la otra semana, hasta el 21, si no estoy mal. Ya no sé si nos queda 1 o 2 semanas. Bueno, no, estoy como perdida ahí de tiempo y de espacio. Y entregar las cosas, y pues yo seguiré tratando de hacer guías así, pues que tengan un contenido conceptual grande, pero que las actividades a entregar sean muy sencillas. ¿Listo? Para facilitarles a ustedes la vida en este encierro tan horrible en el que estamos. ¿Listo, mis hijos? Pues no siendo más, les quiero decir que los extraño mucho, que los quiero mucho, que quiero verlos pronto en clase, que me hace muchísima falta, que me hace falta las bromas allá, que me hace falta allá Jonathan Vergel allá molestando atrás con los chicos de allá y diciéndole que haga las tareas, que Chalon allá juiciosito con González y con Dayana trabajando, que mejor dicho, que me hace muchísima falta, que mi Dios me los guarde, me los conserve sanitos y hermosos como están, y a sus familiares también me los conserve de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, que los quiero mucho, que me hacen mucha falta, y que Dios quiera pronto nos podamos volver a ver, porque ya hay vacuna, ya salió por ahí una en Rusia, Dios quiera que nos llegue eso por acá a Colombia pronto. Eso ya es una esperanza. ¿Listo? Los quiero mucho. Besitos. La queremos mucho, la extrañamos. Sí, Chao, se me cuida. Lo mismo, mis hijos. Que Dios me los bendiga. Chao. Ya les cuelgo esto en Chao, YouTube. profe. Chao.